Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Juan David Forero Mallorquín. Soy de primer semestre del programa de arquitectura y en este video tutorial les enseñaré paso a paso cómo se elabora o se construye la aplicación que se llama el balaustre. Yo voy a manejar la escala 1:10 en cotas en centímetros. La figura la voy a empezar a realizar de abajo hacia arriba y espera, corramos un poquito acá la grabación. Entonces vamos a iniciar a hacer la figura de abajo hacia arriba. Entonces lo primero que hacemos es crear nuestro eje central, la estructura de la figura. Entonces nos vamos aquí a la herramienta lápiz que nos propone el programa de Fioenzo, nos vamos a línea y trazamos nuestro eje central de esta manera. Así se traza el eje central, en cual permite que la figura quede dividida en dos, para que quede proporcionalmente, para que nos quede bien centrada la figura, el balaustre en este caso. Entonces, en la base de nuestra figura empezamos con una paralela. Empezamos con una línea paralela con una longitud de 5,3 centímetros. Entonces esta línea paralela que estoy señalando tiene 5,3 centímetros. A cada extremo A, que es extremo B, que es este, le vamos a levantar dos perpendiculares a cada extremo. Esas perpendiculares tienen una longitud de 1,2 centímetros. Tienen una longitud de 1,2 centímetros y están relacionadas con otra línea paralela de igual longitud que la primera, que es igual a 5,3 centímetros. Entonces las unimos a sus extremos formando nuestra base que es un rectángulo. Sobre esta base reposa entonces otra vez la misma figura, pero ya con una paralela. Tomamos la paralela a menor longitud, que nos dice que es a 4,8 centímetros. Entonces de este extremo a este extremo hay 4,8 centímetros y a cada extremo de esta paralela se le levantan dos perpendiculares de 3 milímetros de longitud. Entonces trazamos las perpendiculares de acuerdo con la longitud de la paralela base, que es de 4,8, y las perpendiculares levantadas se unen al extremo por otra línea paralela superior, con la misma longitud, o sea de 4,8 centímetros. Así entonces queda la base de nuestra figura, de nuestra aplicación. Después de haber hecho las siguientes figuras, entonces nos dirigimos a realizar un empalme de dos rectas paralelas por medio de dos arcos de igual radio, de dos radios. Entonces ese empalme de dos rectas paralelas de distinta longitud por medio de dos arcos de circunferencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos esta recta que tiene una longitud de 4,8 centímetros y tenemos la otra paralela que es una línea recta de 2,7 centímetros. Entonces empalmamos estas dos líneas con dos circunferencias, con dos arcos de circunferencia. Entonces vamos a realizar el proceso de este empalme de líneas. Entonces tenemos nuestra paralela, ¿sí? Tenemos nuestra otra paralela. Tenemos nuestra otra paralela y entonces el procedimiento es el siguiente. Trazamos dos perpendiculares de igual longitud de la paralela de arriba, o sea de 2,7 centímetros.
Y como acá tenemos un ángulo recto de 90 grados, entonces ese ángulo va a quedar dividido, por la mitad, o sea, sacando nuestra mediatriz de este ángulo para que corte esa circunferencia en dos partes y podamos distinguir los dos arcos que que empalman las dos líneas. Entonces, ¿cómo se saca la mediatriz? Entonces ajustamos nuestro compás. Entonces trazamos nuestra mediatriz y donde se corta la línea, entonces ahí trazamos nuestro primer arco de la circunferencia, teniendo en cuenta que la aguja va en todo el vértice donde está el ángulo de 90 grados. Movemos nuestra aguja del compás y nos dice que donde terminó el primer arco trazamos una línea que corte el primer arco y sobre esta miramos el radio y el radio lo dividimos en dos y según lo que nos da la división del radio, entonces lo prolongamos justo ahí donde es la mitad del radio. Prolongamos una perpendicular. Donde se corta la línea perpendicular con la línea obtenida por medio de la mediatriz, que es esta. Entonces tomamos la aguja del compás, la ponemos en ese punto, ajustamos la movemos nuestra aguja para ver cómo nos quedó el resultado y fácilmente denotamos que empalmamos dos líneas paralelas por medio de dos arcos de circunferencia y el procedimiento al otro extremo es el mismo que ya elaboramos. Entonces ya sobre este empalme de dos líneas se vuelve y se construye teniendo en base como esta paralela de 2,7 centímetros. Se levantan dos perpendiculares a sus lados, dos perpendiculares de 2 milímetros a sus extremos y las unimos entonces con otra línea paralela de igual tamaño, o sea de 2,7 centímetros. Después de ya haber realizado esta figura, entonces levantamos a sus lados, levantamos dos perpendiculares, teniendo en cuenta que a sus lados se le resta una longitud de 2,5 milímetros. Se le resta esa longitud y ahí sí levantamos las dos perpendiculares de 4 milímetros de longitud. Luego, cuando ya le hemos levantado las perpendiculares, se traza una paralela de igual longitud que la paralela base, que la paralela de abajo, o sea, de 2,7 centímetros. Listo. Entonces vamos a realizar la siguiente figura. Vamos a realizar el siguiente proceso de esta figura que se llama el caveto. Esta figura que puedo mostrar se llama el caveto. Entonces vamos a realizarla. Entonces vamos a crear nuestra línea paralela, la línea base.
¿sí? Nos dice que tenemos que tener en cuenta que el caveto, su perfil es análogo y que el cuadrante del círculo va hacia adentro. Eso es lo que quiere decir, que el cuadrante del círculo va hacia adentro. Y nos dice que tenemos que tener en cuenta que el radio de la circunferencia es de 5 milímetros. Entonces, listo, trazamos. Vamos a trazar las líneas para tener en cuenta los el radio. Entonces trazamos la línea, movemos nuestro compás, ponemos la aguja en todo el vértice, ajustamos y dibujamos nuestro caveto. Entonces podemos ver cómo nos queda el caveto ya listo. Al otro extremo hacemos lo mismo y vemos y comparamos que las dos figuras son iguales. Entonces el caveto se une con una paralela a la terminación de la circunferencia en el lado superior. Entonces lo unimos con una paralela y ya está la figura. Nos dice que después de haber realizado la paralela, proyectamos unas líneas inclinadas de una longitud de 3 milímetros, y que estas líneas inclinadas tienen que unirse con otra paralela de 3,2 centímetros. Quiere decir que esta línea, a este extremo, hay 3,2 centímetros. Listo. Aquí. De 3,2 centímetros es esta línea, entonces tiene esta línea de longitud. Vamos a crear el siguiente proceso. Entonces borramos aquí lo que ya hemos realizado. Entonces borramos ya esto que hemos realizado. Entonces dice que tenemos una paralela base de 3,2 centímetros y que sobre los extremos de esta paralela se levantan dos perpendiculares de 1 centímetro. Y sobre el extremo de esta prolongamos otro centímetro hacia la derecha y prolongamos otro centímetro aquí hacia la izquierda. Utilizamos nuestro compás, ponemos la aguja en el vértice de este ángulo, ajustamos nuestro radio . Y dibujamos nuestro arco. Entonces podemos observar que al otro extremo también se realiza lo mismo, y sobre la terminación de nuestro arco se levanta una perpendicular que al unirse con estos arcos dan una longitud de 2,8 centímetros. Quiere decir que de esta paralela a esta otra paralela tiene 2,8 centímetros. Y ya como tenemos un radio de 1 centímetro, eso quiere decir que levantamos una perpendicular
de una longitud de 1,8 centímetros. Listo. Lo mismo hacemos a este lado y vemos que ya terminamos esta parte de nuestra figura. Nuevamente borramos lo que ya hemos elaborado para dar espacio a las nuevas figuras para poderla darlas a entender a ustedes. Listo. Entonces ya de haber terminado esta figura, las unimos con una paralela a la terminación de las perpendiculares levantadas con una longitud de 5,5 centímetros. De este extremo a este extremo tiene 5,5 centímetros. Luego a esta figura restamos 2,5 milímetros aquí y 2,5 milímetros a este lado y levantamos, en ese punto exacto levantamos una perpendicular de 2 milímetros de largo y acá también una perpendicular de 2 milímetros de alto. Por consiguiente, entonces nos dirigimos acá, tenemos nuestra línea paralela. Nos dice que para realizar este arco tenemos que tener en cuenta que el radio es de 1,3 centímetros, entonces para realizar el radio que quede totalmente perfecto, entonces prolongamos una línea al lado de nuestro extremo de 1,3 centímetros y lo mismo acá de 1,3 centímetros, pero como restamos a esta línea al levantar una perpendicular de 2,5 milímetros que restamos a cada extremo de esta paralela, entonces tomamos el vértice y trazamos una línea diagonal que lleguen hasta esos 2,5 milímetros restantes. Tomamos nuestro compás, nuestra herramienta compás, ponemos la aguja en el vértice, ajustamos nuestro radio y dibujamos nuestro arco. Listo. Movemos nuestro compás y dice que al terminar este arco se levanta una perpendicular que con 1,3 centímetros que ya llevamos acá más 2,9 que vamos a levantar aquí, vamos a prolongar esta línea que llega a 2,9. Al unir estas dos longitudes nos tiene que dar una longitud de 3,1 de esta paralela a esta otra paralela. Entonces vamos a trazar así y realizamos lo mismo en el otro extremo de nuestra figura. Entonces borramos lo que ya hemos realizado y nos dirigimos a hacer esta parte de nuestra figura. Entonces nos dirigimos a realizar esta parte de nuestra figura y nos dice que hay que tener en cuenta que hay una paralela de 3,2 centímetros de este extremo a este extremo, tiene una longitud de 3,2 centímetros, entonces la dibujamos. Y nos dice que arriba tenemos otra paralela de la misma longitud de 3,2 centímetros y que la tenemos que empalmar por medio de un arco de un radio de 2 milímetros. Pero como nuestro compás tiene un radio mínimo de 5 milímetros, entonces no podemos realizar el arco. Entonces, ¿qué hacemos? Ajustamos nuestro radio a lo más pequeño que pueda nuestro compás. Movemos la aguja un poco más hacia atrás para que nos pueda quedar exacto este arco que empalme estas dos líneas.
y dibujamos nuestro arco. Fácilmente podemos observar cómo estas dos líneas se empalman por medio de un arco y realizamos lo mismo a este extremo. Dice que sobre esta paralela que ya hemos dibujado, se levantan dos perpendiculares inclinadas de una longitud de 1 centímetro. Quiere decir que de acá, de este punto a este punto, hay 1 centímetro. Y que estos dos perpendiculares se unen con una línea paralela de 3,2 centímetros. Que de este extremo a este extremo tiene 3,2 centímetros. Y se realiza la misma figura que hicimos acá, que hicimos en este punto. La misma figura que hicimos acá es la que vamos a realizar aquí arriba, entonces no hay que volverla a repetir y proseguimos a la siguiente figura, que ya es la terminación de nuestro balaustre. Entonces aquí nos dice que el cuadrante del arco no va hacia adentro, sino el cuadrante del arco va hacia afuera, como nos muestra esta figura. El cuadrante va hacia afuera y en esta parte el cuadrante va hacia adentro. Entonces vamos a realizar la figura. Entonces nos dice que tenemos una paralela, una línea recta, una paralela de 4,8 centímetros, que de este extremo a este extremo hay 4,8 centímetros. Entonces se dice que se levantan dos perpendiculares de 3 milímetros a cada extremo de la paralela y que el cuadrante del arco va hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ubicar nuestro radio por medio de unas líneas que nos ayuden a localizar dónde va a quedar el punto de nuestro arco. Nos vamos a la herramienta compás, ponemos nuestra aguja en todo el vértice, ajustamos nuestro compás y dibujamos nuestro arco. Movemos. Y dibujamos nuestro arco. Entonces podemos observar que el cuadrante del arco va hacia afuera, no va hacia adentro esta vez. Entonces nuevamente borramos lo que hemos hecho, lo borramos para dar espacio a las nuevas figuras que conforman nuestra aplicación. Entonces ya hemos trabajado este tipo de figura, el que descansa sobre esta paralela. Y entonces fácilmente levantamos dos perpendiculares a cada extremo de 2 milímetros y la relacionamos con una paralela de 3 centímetros. Sobre eso, entonces vamos a realizar otro cuadrante donde el arco va hacia adentro, trabajado ya anteriormente, pero entonces esto es un semicírculo, entonces vamos a realizarlo. Entonces dice que tenemos una paralela y otra paralela y que la tenemos que empalmar por medio de un semicírculo, que el cuadrante del arco va hacia adentro. Entonces lo mismo para poder cuadrar nuestro radio, las unimos con una perpendicular y nos dice que el centro de nuestro círculo tiene que tener un radio de 3,5 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la aguja de nuestro compás, ajustamos nuestro compás lo más pequeño que podamos
y dibujamos nuestro arco que tiene como patrón un cuadrante hacia adentro. Al otro extremo entonces realizamos el mismo procedimiento y sobre esta línea nos dice que tiene que levantarse acá a ese extremo de esta línea nos dice que tienen que levantarse dos perpendiculares de 2 milímetros de longitud que se unen con otra línea paralela de 3 centímetros, y así te queda nuestra figura. Ya para terminar nuestra figura entonces realizamos el mismo cabeto que realizamos en este punto, pero con otras longitudes, y nos dice que hay que tener en cuenta que el radio ahora es de 7 milímetros, entonces solo cambia el radio. Y ya realizando el cabeto podemos observar que realizamos la misma figura que hicimos acá al principio de nuestra figura. Entonces dibujamos otro rectángulo que tiene una longitud de 4,5 centímetros esta paralela, y que se levantan a sus extremos dos perpendiculares de 1 centímetro y se relacionan otra vez a sus extremos, a sus finalidades, con otra paralela de 4,5 centímetros. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. Muchísimas gracias.